La benvinguda a tothom, als membres del grup Iulatern, però també a la gent de fora del grup Iulatern, que són uns quants avui. Aquest seminari d'avui és el seminari de novembre i és un seminari que, ja ho heu vist, tracta de l'anàlisi lèxica, pensant en la neologia, pensant en la terminologia, quan intentem fer anàlisi que tingui en compte aspectes del context. Ens sol passar que de vegades ens trobem limitats, que trobem que l'anàlisi té un punt d'insatisfacció per subjectivitat o perquè ens hem de restringir a l'anàlisi qualitativa. I llavors, doncs, per això em va semblar molt interessant que poguessin presentar la Sabela Fernández, que la coneixeu, que va ser doctoranda a l'IULA ja fa uns quants anys. Ella se'n va anar a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a Xile, ja fa uns quants anys. Ella és professora i ara aquest és el primer curs, que és a la Universitat de la UNED, amb una Maria Zambrano, durant 2 anys. Ara passo al castellà perquè ara presentaré el Cristian i els donarem la paraula perquè puguin fer la presentació. El Cristian González Arias és doctor en lingüística per la mateixa universitat, però també doctor en ciències de langage de la Universitat París 13. Ell és professor a la Universitat també de Valparaíso i ara està... Entenc molt bé el teu castellà, em sembla. En mi castellano, perdón, que ya me he ido a casa. El doctor también estaba diciendo de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de París 13. Bueno, él es especialista en el estudio de la enunciación en el espacio público, en el marco de la lingüística del discurso y especialmente en el análisis de la prensa. Bueno, vamos a darles la palabra para esta presentación metodológica y que van a ejemplificar con una presentación en la que también yo participé hace poco en un congreso que hubo hace pocos días en Estrasburgo. Bueno, adelante, Sabela, Cristian, muchísimas gracias por aceptar de darnos este seminario. Hasta ahora mismo. Muy bien. Gracias, Judith, por la invitación y por la presentación. Como os imagináis, a mí me da muchísimo gusto veros a todos, aunque sea a través de una pantalla. Como decía Judith, yo estudié en el IULA, fui muchos años miembro del grupo Iulatern y tengo especial cariño, por supuesto, a muchas de las personas que están aquí conmigo, que son maestros, que son amigos y por lo tanto me da mucho placer, como decía, poder estar aquí compartiendo un rato con vosotros. Bueno, antes de nada tengo que hacer un pequeño disclaimer. Tenemos una hija pequeña enferma en la habitación de al lado, así que en cualquier momento se va a despertar y no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero bueno, en general es dócil y alegre, así que me imagino que tendremos una breve interrupción o Cristian o yo, pero espero que no, que vamos a poder continuar la presentación sin problema. Así que, bueno, le doy la palabra a Cristian. Bueno, vamos a presentar entonces lo que hemos propuesto como una exploración de cómo el análisis del discurso puede servir al estudio del léxico y lo vamos a ejemplificar con un trabajo que hicimos hace poco que va sobre gestación subrogada en el discurso de la prensa. Pasamos a la siguiente diapo. Bueno, lo que vamos a ver, algunos principios básicos del análisis del discurso. Yo sé que todas las personas que están aquí tienen que tener alguna, me imagino, ¿no?, alguna formación sobre análisis del discurso, alguna idea. Vamos a rescatar algunas de las ideas base que sirven para proyectar o comprender
nuestra posición o nuestra perspectiva para incorporar o relacionar el análisis del discurso con los estudios del léxico. Vamos a ver una convergencia entonces entre los estudios del léxico y el análisis del discurso. Vamos a hacer esta ejemplificación y algunas reflexiones finales que todavía están abiertas porque se trata también de un trabajo que estamos todavía desarrollando en sus líneas generales. El propósito de la presentación en particular es explorar la contribución entonces de un enfoque discursivo en el estudio del léxico. Pasamos, Judith. De las ideas más aceptadas, no controversiales sobre el análisis del discurso es esta idea de que el discurso vendría a incorporar la noción de contexto y de texto. La noción de texto la tenemos bien delimitada, ¿no? El texto, a pesar de que siempre se ha planteado que la distinción entre texto y discurso es una cosa más bien metodológica o que responde de alguna manera a tradiciones en el estudio del lenguaje. Sabemos que cuando hablamos de texto estamos hablando de las características estructurales del producto de la comunicación y tiene propiedades que han sido bastante discutidas, ¿no? Como la cohesión, la coherencia, tema, el texto tiene una materialidad por una parte, ¿no? Porque es el producto de la comunicación, y por otra parte tiene ese sentido abstracto que le da cuando se observa como objeto de estudio, ¿no? Se ven párrafos, oraciones, enunciados, etc. Y la idea del contexto es más compleja porque siempre es más difícil delimitar. Cuando decimos vamos a estudiar el texto en el contexto, es más difícil determinar cuál es el contexto pertinente para un análisis, cuál es el contexto que corresponde a cada situación comunicativa. Es por eso que se necesita recurrir a distintas disciplinas, distintas otras orientaciones o maneras de estudiar la comunicación para realmente tener una idea de contexto. Una manera de conceptualizarlo comprender el contexto como las condiciones de producción y de recepción e interpretación de un enunciado. Una idea que es compartida entre los analistas del discurso es que el discurso es un evento comunicativo complejo que al menos, ¿no?, involucra a los actores que intervienen en él, una situación específica en la que se desarrolla y las condiciones que lo determinan, ¿sí? Por eso las condiciones que permiten, por un lado, que se produzca el acto comunicativo y por otro lado lo modelan, ¿no? Le dan forma y ayudan, todos estos elementos ayudan a la comprensión de su sentido. Pasamos, Judith. Pues yo podría decir clic, ¿sí? Clic. Algunas ideas que están a la base del análisis del discurso está la noción de dialogismo, que no podemos decir que Bakhtin necesariamente hizo análisis del discurso, pero esta es una idea que está a la base y que muchas orientaciones en el estudio del discurso lo han tomado, ¿no? ¿Qué rescatamos de esta idea de dialogismo? Es la idea de que todo lo dicho es dicho por alguien. Ahora se complica un poco esta idea de lo dicho por alguien con todas las herramientas generativas que se están desarrollando, pero pronto tendremos que incorporar teóricamente este tipo de producciones textuales, ¿no?, que están generando los chatbots y todas estas herramientas. De dialogismo, entonces, rescatamos todos los dichos por alguien, todo lo que la producción lingüística tiene que tener un sujeto detrás, ¿no? También esta idea de que el discurso cobra sentido en el interdiscurso, que todo lo que uno dice se relaciona con otros discursos dichos anteriormente, y ahí es donde cobra sentido. De enunciación, este teórico francés, Benveniste, Quebrat-Orchioni, que hace una adecuada continuación, rescatamos la idea de que la subjetividad es el fundamento del lenguaje, en el sentido de que todo enunciado tiene como eje articulador un sujeto. De ahí viene el estudio de los deísticos, el estudio de todas estas piezas o elementos de la lengua que permiten la organización del enunciado. Es el yo el que enuncia
el mensaje, ¿no? Es el yo el que enuncia y el yo el que se transforma en el eje organizador, en el sentido de que determina el presente, determina el futuro, el pasado y también el lugar. Clic, Judith, por favor. La idea de performatividad está asociada a la filosofía del lenguaje de Austin y Serre, que todos conocemos, ¿no?, como teoría de los actos de habla. Básicamente es la idea de que decir algo es hacer algo con palabras, no solamente los actos, el uso de verbos performativos como te prometo o declaro, te felicito, sino que todo enunciado es de alguna manera una forma de comportamiento. Pasamos a la siguiente, Judith. Otra más, por favor. Otro clic. Vale. Por otro lado, tenemos la noción de género discursivo ampliamente trabajada, que a mí me gusta mucho entenderla como una manera de ir acotando el contexto, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de una manera también de abordar el contexto de la práctica, ¿no? Entonces tenemos el género como una forma recurrente, ¿no? Como una... Yo le puse aquí, el uso del lenguaje tiende a la rutina, ¿no? y a la formación o el reconocimiento de prácticas sociales, es decir, maneras de usar el lenguaje. Por otro lado, tenemos la noción de orden del discurso, que la podemos asociar con Foucault, con Verklan, con Menguenot, contiene esta idea de que la producción, la circulación y la recepción de los discursos está regulado socialmente. Nadie puede decir lo que quiera en cualquier lugar. Todas estas maneras de decir y toda la iniciativa por decir algo, ¿no?, está siempre enmarcado socialmente. Incluso en los ambientes más íntimos y personales, nosotros siempre nos cuidamos mucho de lo que vamos a decir, o en el espacio público, ¿cierto? Siempre vamos cumpliendo ciertas restricciones que tiene el uso de la palabra en el espacio público. Y ahora paso a un tema que es muy grande, el de la ideología, que vendría a ser el marco general del estudio de los discursos. Me quedo con un autor un poquito que está muy a la base de las orientaciones del análisis del discurso, pero es porque sirve un poco a esta idea que estamos presentando ahora, la idea de que los medios de comunicación son parte de los aparatos ideológicos del Estado, podríamos decir, son instrumentos, ¿no?, de las clases dominantes, o son instrumentos que permiten la consolidación de sistemas de creencias, ¿no? Los medios de comunicación, a partir de los estudios o en el marco de los estudios de la ideología, forman parte de estos sistemas o de estos aparatos, ¿no?, que contribuyen a generar ciertos consensos, ciertas maneras de entender la sociedad que finalmente nos permiten la vida comunitaria. Pasamos, Judith. Usted, me imagino que estas ideas las tienen conversadas o visitadas o de alguna manera. De todas maneras, lo que yo he querido aquí hacer simplemente una pequeña representación de estas ideas. Aquí voy a tratar de caracterizarlas por medio de un ejemplo extraído del corpus que vamos a trabajar más adelante. Tenemos una cita, yo voy a tratar de hacer una ejemplificación entonces de lo que ya he dicho hasta el momento con esta pequeña cita. Por supuesto que es un poco, a lo mejor forzado, puede resultar en algún momento, pero espero que nos resulte. Leo la cita, dice: Pilar Job resaltó, preguntada sobre su postura sobre la gestación subrogada, que se habla de vientres de alquiler porque no se puede utilizar eufemismos para esconder algo que lo que significa es violar los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos humanos de los niños y niñas. Además, argumentó que es sabido que en países donde esta práctica es legal, permitida y admitida en su legislación, se producen en muchas ocasiones vulneraciones muy graves a los derechos humanos de las personas, porque son vientres de alquiler
que no responden a la legalidad, son falsas gestaciones subrogadas que se utilizan para hacer compraventa de menores. Este es un fragmento que sacamos del diario El Español del 3 de abril del 2023. Clic, por favor, Judith. Que aparezcan todas las... hasta ahí. Hasta ahí. Por supuesto que aquí hay cosas que son más evidentes, todo lo dicho por alguien, a alguien, ¿sí? Aquí está, este texto refleja, como texto periodístico, refleja la voz, por un lado, del periodista, por otro lado, la persona que está siendo citada, que es Pilar Llop, que es ministra de Justicia, a alguien que seríamos los lectores del periódico directamente, ¿no? La audiencia de este medio. El discurso cobra sentido en el interdiscurso porque esto nosotros lo tenemos que entender en el contexto de, histórico en el que está surgiendo, ¿no? Esto se produce en el contexto en el que Ana Obregón había presentado a su hija nieta, ¿no? Hecha concebida claro, que nació a partir de gestación subrogada en Miami. Este discurso entonces cobra sentido en el interdiscurso, solo vamos a entender lo que se está queriendo decir aquí en la medida que nosotros consideremos cómo han sido, qué se ha dicho antes sobre este mismo tema. La subjetividad es el fundamento del lenguaje porque nosotros situamos, ¿cierto?, este discurso, o reconocemos este discurso como que tiene su origen en una fuente, en un periodista, en un medio, y a pesar de que pueda estar hablado o dicho, ¿no?, en tercera persona, a pesar de que se puede ocultar la primera persona, sabemos que la primera persona está ahí y está articulando este discurso. Decir es hacer algo con palabras, por supuesto que Pilar Llop está tomando posición, el periodista también toma posición, toma una cierta distancia respecto de lo que está diciendo la ministra, y la ministra hace una especie de denuncia, cuidándose de no hacer una denuncia muy concreta, sino una denuncia general, pero para nuestros, de acuerdo a nuestros intereses, ella dice y hace algo al mismo tiempo. El uso del lenguaje tiende a la rutina como una práctica social. Lo podemos ver en que esta práctica discursiva que nosotros identificamos claramente o con mucha facilidad de que se trata de una noticia, ¿no? Porque sabemos cómo son las noticias, ¿no? Sabemos que hay un mediador, un periodista que opera como mediador y que hace frecuentemente presentación de sus fuentes y los dichos. Nosotros todo lo que sabemos sobre las noticias al momento de leer este fragmento, todo lo que nosotros empleamos o tomamos en consideración al leer este fragmento es el conocimiento que nosotros tenemos de este género noticia. Y por otro lado, y en términos más abstractos, la producción, circulación y recepción de discurso está regulado socialmente. Por supuesto que en el espacio público nadie puede decir lo que se le ocurra, y estos mismos temas tratados de otra manera o en otros contextos se pueden, por supuesto, usar otras palabras, hacer otras cosas. Creo que falta uno, Judith, un clic, por favor. Y en términos de considerando que los medios son aparatos biológicos del Estado y consolidan sistemas de creencias, vamos a ver o podemos ver desde ya que las voces que circulan en los diarios son las voces que convienen, ¿sí?, al diario, a la clase dominante, o lo que la gente, la audiencia está dispuesta a escuchar. Un ejemplo bien concreto es que de todos los análisis que nosotros hicimos en la prensa sobre el discurso de la generación subrogada, no aparecen o aparecen de manera muy opaca las voces de las mujeres subrogadas, o subrogantes más bien, ¿no? de las madres que han participado de una gestación subrogada.
la distribución de las voces en el espacio público no está del todo, no está distribuida de manera igualitaria. Siempre los medios de comunicación funcionan como el gran filtro por donde puede y no puede salir cierto discurso. Pasamos a la siguiente, Judith, por favor. Y voy a terminar esta parte con una idea sobre el análisis del discurso. Dice, el denominador común de las diversas ramas de los estudios del discurso es que consideran que el significado es un producto de las prácticas sociales, ¿sí? Es decir, en otras palabras, el significado no debe entenderse como una propiedad inherente a los enunciados o textos, más bien resulta del uso que se hace del lenguaje en contextos específicos. Para tener algún significado para alguien, los textos necesitan ser contextualizados. Decíamos entonces, no solamente esta idea de que nosotros trabajamos con lenguaje en uso, ¿sí? No solamente la idea de que podemos trabajar con lo que efectivamente se ha dicho, sino entenderlo desde una perspectiva enunciativa significa que el sentido se construye en el momento de la enunciación. Entonces, la idea del analista del discurso es hacer una especie de autopsia al hecho comunicativo, ¿no? A la situación comunicativa, donde nosotros podemos entender qué rol jugaron o qué sentido adquieren estas palabras en el momento del uso. Una distinción que nos permitiría hacer más productiva la noción de enunciado, ¿no? Que el enunciado es el momento en el que esas palabras, ¿no? Fueron utilizadas y es el momento en que esa palabra adquirió el sentido. Luego nosotros vamos accediendo, en la medida de nuestro objetivo, a la relación que tienen este sentido con otros discursos o el que se generó en ese momento determinado. Pasamos a la siguiente. Le doy la palabra entonces a Sabela. Gracias. Sí, en relación con los estudios del léxico, bueno, partimos de una tradición distinta y de unos objetivos generalmente que pueden encontrar puntos de encuentro con el análisis del discurso, ¿no? Por un lado, yo aquí he puesto algunos de los objetivos del estudio del léxico, los objetivos como más fundamentales, no los objetivos aplicados como pueden ser la lexicografía o la enseñanza de lenguas, sino que, bueno, generalmente en los estudios del léxico o cuando estudiamos neología o terminología, prestamos mucha atención a la descripción de las unidades dentro del sistema, ¿no? Es decir, a cómo se forman las palabras desde el punto de vista estructural, de las estructuras morfosintácticas o desde el punto de vista conceptual, ¿no? Cómo se forman los significados, etcétera. Otro tema muy relevante es el cambio semántico, cómo se van adquiriendo nuevos significados o cómo varían estos significados, y ahí ya empezamos a ver necesariamente una necesidad de acudir a una perspectiva más sociopragmática. Y otro tema que nos interesa mucho a las personas que estudiamos el léxico, neología, terminología, es cómo aparecen las unidades, es decir, qué condiciones se dan para que surja una determinada unidad, cómo se emplea en las distintas comunidades de habla, en los distintos contextos sociales, en los distintos contextos comunicativos, cuáles son las condiciones que favorecen o no la estabilización de una determinada unidad léxica, y aquí siempre volvemos al sistema, ¿no? Desde qué momento un determinado uso adquiere un estatus de unidad dentro del sistema, y también, por supuesto, cuáles son los factores que explican que una unidad deje de ser usada o eventualmente desaparezca del uso, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros y todas las personas que nos hemos formado en los estudios del léxico, por lo menos en el grupo Eulaterm o en la UPF, en el YULA, siempre consideramos o reconocemos que un estudio del léxico en vivo, ¿no? Es decir, en el uso. Entonces, recurrimos a corpus textuales, puesto que la misma noción de neologismo o de término no puede desprenderse del uso que hacen unos determinados grupos, los especialistas
o de un corpus, como puede ser la primera ocurrencia de un determinado neologismo, ¿no? Pero siempre nuestro objetivo, yo creo, es como describir el sistema, ¿no? Es decir, siempre partimos del uso, pero con el objetivo de describir el sistema. Y en este sentido, la motivación de este seminario también fue intentar explorar vías, ¿vale?, para estudiar el léxico y responder a todas estas preguntas que yo acabo de mencionar, incorporando una perspectiva discursiva, es decir, de qué manera el análisis del discurso puede aportar a responder o puede contribuir a responder estas preguntas que siempre nos estamos planteando en los estudios del léxico. Entonces, Judith, perdona, ¿puedes pasar? Entonces, aquí, antes de pasar a nuestro estudio, me gustaría comentar dos estudios, dos ejemplos de estudios que ejemplifican una aproximación discursiva al estudio del léxico, ¿no? En este sentido, podemos mencionar el estudio de Palomero, que estudió que se interesó por las motivaciones ideológicas en la variación terminológica del concepto de violencia de género, y en ese sentido este estudio también guarda bastantes paralelismos con el que nosotros vamos a presentar después, porque, bueno, explora uno de los factores de variación terminológica que se mencionan siempre, pero que no están sistematizados en el estudio, como veis, la motivación ideológica, porque, claro, la noción de ideología es muy útil, pero al mismo tiempo es un cajón desastre si no se acota bien, si no se sistematiza bien, si no se apoya de un aparato, de una noción teórica y de una aproximación analítica que nos la permita describir en el uso, ¿no? Y entonces, en este sentido, Palomero recurre a la noción de topos. Bueno, primero, partiendo de la hipótesis de que hay una relación entre la variación denominativa y el uso argumentativo, es decir, la argumentación en la que se inserta este determinado término, que obedece a una ideología o a una actitud determinada del hablante, y recurre a una noción del análisis del discurso, concretamente de la retórica, que es el topos, también conocido como ley de paso, que es básicamente un argumento de sentido común, es decir, algo que se instala como una creencia y que presumiblemente los hablantes no discuten porque comparten la validez de este argumento, ¿no? Lo define el propio Palomero como elemento, no siempre explícito, no es explícito precisamente porque forma parte del conocimiento del sentido común de los hablantes, de la argumentación que permite conectar el argumento con la conclusión, o sea, como argumentos que no necesitan ser explicados. Entonces, el autor analiza el uso de determinadas variantes, como por ejemplo violencia de género o violencia machista, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y identifica que hay determinados usos que obedecen que se pueden describir gracias al empleo de un determinado topos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera cita, es un manifiesto contra la violencia machista publicado por el grupo político Izquierda Unida. Entonces, en el cual se dice que exigimos que las instituciones asuman su responsabilidad en la lucha contra la violencia de género. Aquí el autor identifica que existe un topos de responsabilidad, es decir, alguien es responsable de la violencia y por lo tanto hay que luchar contra ella, pero en este caso la responsabilidad es institucional. Son las instituciones y concretamente los tribunales que se deben hacer cargo de luchar contra la violencia de género. Y el otro topos de la ley de derecho es que se tiene que perseguir por la vía judicial, son los tribunales los responsables. Y sin embargo, estos mismos topos, en un manifiesto emitido también, pero en este caso por el Partido Popular, enmarca estos mismos topos, pero les da un significado diferente, porque en este caso quienes son responsables son los maltratadores, ¿vale? Y la manera de aplicar la ley es a través de la persecución penal de estos maltratadores, ¿no? Entonces, como se ve en la cita, nuestro compromiso es firme e inflexible en la lucha contra los maltratadores, únicos responsables de la violencia de género. Este ejemplo lo traemos a colación porque efectivamente son
se incorpora, ¿vale?, en la explicación de los contextos de uso de las variantes este nivel discursivo, concretamente este nivel de la argumentación, que puede explicar la selección de una o de otra variante. Y, Judith, ¿puedes pasar, por favor? Y también queríamos poner como ejemplo del análisis de cómo los conceptos del análisis del discurso, concretamente el concepto de performatividad, puede ayudar mucho al estudio de la neología específicamente, ¿no? Y en este sentido traemos el estudio de Kerbrat Orecchioni, que presentó precisamente en el Congreso sobre Neología y Militantismo al que asistimos hace unas semanas, y en el que analizaba la pareja terminológica de términos militantes, especismo, antiespecismo, ¿no? Especismo entendiendo la ideología que establece una diferencia entre las distintas especies animales y sitúa a la especie humana como superior, ¿vale? Y el antiespecismo, pues las personas que niegan o que luchan en contra de esta concepción, ¿no? Entonces ella reinterpreta el valor performativo del neologismo, es decir, el neologismo como acción militante, como un efecto de la aparición de un neologismo. Es decir, ¿qué sucede cuando un determinado neologismo aparece? ¿Cómo cambia el estado de cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, ella establece que puede producirse un cambio a nivel de la representación, en el sentido de que cuando surge un determinado neologismo, un determinado término, se produce un efecto de revelación. Es decir, se toma conciencia de la existencia de la cosa, que al mismo tiempo se vuelve problemática. En este sentido, ella trae a colación el concepto de especismo y menciona muchos contextos en los que dicen, yo no sabía que era especista hasta que leí por primera vez este término, ¿no? Bueno, más bien antiespecista, hasta que leí por primera vez este término. O como decía, como también pasa mucho con los conceptos relacionados con el feminismo, ¿no? Con la violencia de género. Yo no sabía lo que era el mansplaining, ¿no? Hasta que de repente escuché por primera vez este término y ahí tuve una revelación. Por fin fui consciente de que había sufrido mansplaining toda mi vida, ¿no? Entonces, es esta toma de conciencia de la existencia del referente que se vuelve problemática. A otro nivel, y en el nivel de la representación, otro de los efectos que produce es pues, la transmisión y circulación del concepto, ¿no? Es decir, y en este sentido se puede provocar una ruptura epistemológica, en el sentido de que se instala un concepto fundamental que inaugura un nuevo paradigma, ¿no? Y en este sentido podemos pensar también en muchos conceptos del feminismo, como puede ser en el caso de la lingüística, pues el orden androcéntrico del discurso, ¿no? Es decir, la toma de conciencia de que en realidad este masculino genérico, que en principio era neutral, resulta que no lo era y que refleja pues, una visión androcéntrica del lenguaje, ¿no? Es decir, esto es performativo en el sentido de que reubica todo nuestro sistema de conocimiento y puede provocar incluso efectivamente la inauguración de un nuevo paradigma, ¿no? Y el segundo nivel del que habla Kerbrat Orecchioni en relación con la aparición de un neologismo tiene lugar ya en el plano propiamente ya performativo, como se entiende en el sentido clásico, que es que produce un cambio a nivel del comportamiento, ¿no? Por lo tanto, la toma de conciencia de que existe un especismo, por ejemplo, es decir, de que los humanos nos creemos superiores al resto y por lo tanto justificamos el maltrato animal en todas sus formas, puede generar una modificación de los comportamientos individuales y colectivos y de esta manera llegar a la acción militante, ¿no? A la toma de conciencia y a la acción según la cual yo modifico mis comportamientos individuales, por lo tanto dejo de comer carne, por ejemplo, y colectivos me involucro en la lucha animal, por ejemplo, ¿no? En la defensa de los animales. Y, por lo tanto, también se abraza la causa militante a través de una diversidad de medios de lucha y de modos de acción. En este sentido, cito a una cita clásica de Simone de Beauvoir en la que ilustra bien el valor performativo de la neología, ¿no? En la que dice, pues, denominar es desvelar y desvelar ya es una forma de actuar.
¿vale? Entonces, yo creo que esta noción de performatividad en el estudio de la neología, evidentemente de algunos neologismos en un contexto de discurso militante, puede ser muy útil para responder muchas de las preguntas que se plantea la neología. Judith, si puedes pasar. Y en este sentido, ahora sí que queremos presentar nuestra humilde aportación a esta convergencia entre los estudios del léxico y el análisis del discurso a través de un estudio que hicimos sobre la terminología de la gestación subrogada en el discurso militante y en el discurso de la prensa española. Como decía anteriormente, esta fue una ponencia que presentamos en el Congreso sobre Neología y Militantismo en la Universidad de Estrasburgo hace unas semanas, con Cristian y también con Judith. Adelante, Judith. Entonces, bueno, aquí en vez de presentar el estudio propiamente tal, que también lo vamos a hacer, lo que queremos es hacer énfasis en los aspectos metodológicos, es decir, cómo se puede materializar una perspectiva discursiva en el análisis en este caso, de la variación terminológica, asociada a un concepto como es la gestación subrogada. Y en este sentido, aquí ya, si queréis, podemos hacerlo un poquito más interactivo, ¿vale? Vamos a haceros algunas preguntas para que también reflexionemos en conjunto. Y también la idea central es ver cómo es necesario recurrir, o sea, no solamente analizar los segmentos textuales, sino siempre interpretarlos dentro de un contexto, ¿vale? De un contexto social que puede ser grande, pero también de un contexto muy concreto, como es en este caso un evento concreto en relación con la gestación subrogada que emergió en nuestro análisis y determinó también en cierta medida la constitución de nuestro corpus, como podremos ver, ¿no? Entonces, bueno, este estudio está secuenciado en dos etapas. Por un lado, la exploración del discurso militante, y aquí básicamente lo que hicimos fue seleccionar términos, identificar los términos relacionados con el proceso de la gestación subrogada en distintos discursos militantes que están representados por sitios web del discurso feminista, ¿de acuerdo? De asociaciones feministas, por un lado, y de asociaciones de familias de gestación subrogada, por otro. Y por otro lado, quisimos analizar el uso de estas variantes, ¿vale? En el sentido de cuáles son las variantes que más se emplean, que se retoman y con qué encuadres en el discurso de la prensa, entendiendo que la prensa es una herramienta fundamental para la construcción de opinión pública y que puede modificar la percepción de la ciudadanía acerca de un determinado hecho y también esto tener consecuencias por supuesto, a un nivel social, legal, institucional, o de política pública, etc. Judith, por favor. Bien, entonces aquí, bueno, unos muy breves antecedentes en relación con el discurso militante feminista y con el tema de la gestación subrogada. Primero, bueno, una primera constatación de que el feminismo o el discurso feminista se ha convertido en los últimos años en una voz autorizada en el debate público. Antes se oía hablar de las tesis feministas en los círculos académicos o en los círculos militantes, pero hoy en día ya podemos escuchar voces del feminismo en los medios de comunicación, en los medios masivos de comunicación. Y entendiendo también que en el discurso feminista el lenguaje es una herramienta fundamental y se es muy consciente del poder del lenguaje y también de la neología como una estrategia de lucha. La necesidad de reinterpretar la realidad desde la perspectiva feminista involucra en muchos casos denominar esta nueva realidad, recurrir a nuevos términos que reflejen la experiencia de las mujeres, ¿no? Y en el caso específico de la gestación subrogada es un tema muy candente porque, por un lado, desde la posición del feminismo hay, a pesar de que pueda haber, de que todos sabemos que hay distintos feminismos y de que puede haber distintas posiciones, en general el feminismo tiene una posición homogénea en el sentido de que rechazan la gestación subrogada, ¿no? Porque consideran que tiene muchas controversias jurídicas, médicas, éticas, sociales y que es una forma de explotación contra la mujer que acentúa la desigualdad. Entonces, en este debate,
¿vale? Por un lado podemos identificar una posición en contra que está encarnada por el feminismo y unas posiciones a favor representadas por un lado por las familias de intención, es decir, las familias que recurrieron a la gestación subrogada, y por otro lado lo que no hemos denominado el mercado, que está constituido en el ecosistema discursivo por las clínicas de reproducción asistida y las agencias intermediarias que gestionan la gestación subrogada en un contexto internacional. Este tema es muy interesante desde el punto de vista de la terminología porque existe una disputa terminológica desde la que se hacen eco los distintos colectivos, ¿no? Entonces, ya por el mismo, como veremos más adelante, existen muchos términos como vientre de alquiler, maternidad subrogada, gestación por sustitución, gestación subrogada, que compiten entre ellos para ver cuál es el que se asienta definitivamente. Judith. Bueno, como esto ya lo he dicho, ¿no? El discurso del feminismo es un discurso heterogéneo, dinámico y globalizado, ¿vale? Que se construye a partir de la teoría y de la práctica y que también refleja en sí mismo una pluralidad de perspectivas. Por lo tanto, también al no haber muchas veces una definición única de un determinado concepto, es normal y se acoge la diversidad de voces o la diversidad terminológica en relación con un determinado fenómeno, ¿no? Y como decía anteriormente, la lengua es un espacio en disputa y, por lo tanto, es necesario siempre estar en la búsqueda de un léxico que represente la experiencia de las mujeres a través de distintas estrategias, como puede ser la neología, ¿no? Y otro punto importante que veremos también en el análisis de la prensa es que la necesidad que hay de salir de los círculos más académicos y de participar en el debate público. Esto es... Bueno, algunos apuntes sobre el funcionamiento de la prensa. En primer lugar, hay que considerar que la prensa participa de lo que se puede denominar un mercado dual. ¿Sí? Cada vez somos más conscientes de que no solamente se trata de la venta de información, sino de la venta de audiencia, ¿no? Los diarios y todos los medios de comunicación funcionan o viven del número de clics que la gente hace y está fundamentalmente capturada, digamos, por las plataformas. Los medios de prensa que no están en las plataformas, en las grandes plataformas de redes sociales, se ven muy afligidas, ¿no? Entonces, identificamos el primer condicionante del funcionamiento de la prensa, el mercado dual, ¿sí? Venta de información, o sea, oferta de noticias, pero también la venta de audiencias. Por lo tanto, buscan mantener o ampliar esa audiencia y para ello están en una permanente tensión entre la credibilidad y la captación. Los medios de comunicación tienen que decir cosas que sean creíbles, ¿no? Verificables, verosímiles, que tengan un sustento, pero por otro lado tienen que procurar llamar la atención de su audiencia, ¿no? Es decir, practicar, ejercitar, desarrollar captación, interés. La captación normalmente se produce a través de la exaltación de algunos elementos polémicos, de la emoción, de la búsqueda de la emoción en la audiencia, o a veces otras, fundamentalmente diversas emociones, ¿no? que hacen que los contenidos sean más atractivos. Por supuesto que los medios son un espacio de construcción de la opinión pública y también podríamos asociar a este espacio de construcción de la opinión pública el aporte que hacen los medios de comunicación a la democracia. Fundamentalmente podríamos pensar en la idea de pluralismo, ¿no? Como un ideal democrático. La prensa debería, la prensa moderna por lo menos, debería cumplir un rol de representar a las diversas voces o sensibilidades que cohabitan un determinado territorio o una nación. También podemos reconocer un rol en la circulación social del neologismo y su consolidación, ya que, como todos ustedes saben,
¿cierto? La prensa es un gran lugar, una gran ventana donde se presentan estas innovación léxica y es también el lugar donde se consolida su uso. Judith, por favor. No sé si lo quieres comentar tú, Isabela. Sí. Entonces nosotros cuando en este estudio, cuando nos interesamos por la variación terminológica, el uso que se hace en la prensa de estos términos en relación con la gestación subrogada, acudimos a la noción de, bueno, a la teoría de los marcos, ¿no? O de los encuadres que se ha aplicado, bueno, que a pesar de ser una noción que en lingüística nos es muy familiar por los marcos cognitivos de Fillmore, se ha aplicado mucho también al estudio de la comunicación, ¿no? Y de la prensa. Y la lógica es la misma, ¿no? Es decir, el conocimiento se estructura en marcos y estos marcos se pueden seleccionar de manera voluntaria para enfatizar determinados aspectos de una realidad percibida y ocultar otros. De modo que estos marcos permiten instalar un problema o generar una interpretación causal o provocar una evaluación moral, ¿no? Y el uso que se hace de estos marcos en la prensa, es decir, de seleccionar un determinado marco e invisibilizar otro, influyen, o sea, todos los estudios demuestran que influyen mucho en la conformación de la opinión pública, ¿no? Y sobre todo en temas como la gestación subrogada, en los que la opinión pública no tiene una experiencia directa muchas veces no tiene una experiencia directa con la gestación subrogada, ¿no? Sino que se informa de este hecho a través de la prensa. En el caso de la gestación subrogada, hemos revisado varios estudios en los que se visibiliza que hay diferentes encuadres que compiten por imponer una versión autorizada de la gestación subrogada, ¿no? Por un lado tenemos los encuadres positivos en las que se presenta la gestación subrogada como una acción altruista, según la cual una madre de manera altruista, o sea, una persona de manera altruista cede su capacidad de gestar a una familia que de otra manera no podría tener hijos, y también como una oportunidad para las madres gestantes, que generalmente son pobres y racializadas, de mejorar sus condiciones de vida. Y por otro lado, los encuadres negativos explotan, o sea, bueno, digamos, enfatizan en esta noción de la gestación subrogada como una forma de explotación hacia la mujer que acentúa precisamente las desigualdades entre países ricos y países pobres. Pero en cualquier caso, hay varios estudios de opinión y me gustaría citar este específicamente en el que se hace una revisión sistemática de distintos estudios de opinión acerca de la gestación subrogada, concluyen que en general un tratamiento positivo que se le está dando en la prensa hacia este fenómeno está contribuyendo a una aceptación progresiva de esta práctica en la sociedad, en la opinión pública. Entonces, específicamente en nuestro caso, como decía, analizamos por un lado el discurso militante y por otro lado la cobertura en la prensa. En relación con el discurso militante, lo analizamos en distintas webs de feministas y de familias de intención, y en relación con la cobertura en la prensa, y aquí me voy a detener un poquito más, seleccionamos 9 de las variantes más frecuentes de gestación subrogada, del proceso de gestación subrogada, y constituimos un corpus de prensa a través de la herramienta Factiva, que es esta base de datos que me imagino que todos conocéis, que recopila noticias de prensa en los distintos medios nacionales e internacionales. El corpus lo constituimos en torno a un evento noticioso, y esto es importante para entender muchos de los resultados que vienen a continuación, que fue lo que denominamos el caso Ana Obregón. Es decir, no sé si os acordáis que el 19 de marzo salió la noticia de que Ana Obregón había tenido una hija por gestación subrogada. Y entonces esto es un evento que efectivamente condicionó mucho el análisis y también la interpretación de nuestros resultados. Adelante, Judith. Muy brevemente, en el caso de Ana Obregón, salió la noticia con una exclusiva en el diario Hola de que había sido madre por gestación subrogada en Miami, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos, que es un estado en el que es legal esta práctica,
Y aquí importa mucho, o se destaca mucho, primero la edad de Ana Obregón, que tiene 69 años, y también el hecho de que hubiera sido madre por la donación del esperma de su hijo, que había muerto unos años antes de cáncer. Por lo tanto, era a su vez madre y abuela de la niña, ¿no? En el caso concreto de España hay un vacío jurídico en relación con la gestación subrogada, que también se ve mucho en el tratamiento que se hace de la prensa de esta noticia y de la gestación subrogada en general, y es que, por un lado, está prohibido por la ley de prácticas de reproducción asistida prohíbe específicamente la gestación subrogada, pero al mismo tiempo se permite registrar a los niños nacidos por gestación subrogada en el exterior. Entonces, de esta manera se aprovecha este vacío legal en beneficio del niño, ¿no? Y este evento también, por el periodo en el que se dio, que fue justo un mes antes de las elecciones municipales, suscitó muchísimo debate y muchísima reacción por parte del gobierno, de los partidos políticos y también de toda la prensa y del mundo del corazón. Adelante, Judith. Entonces, en relación con la exploración del discurso militante, lo que fuimos fue identificar todas las variantes denominativas relativas al proceso y a dos actores, la madre gestante y las familias de intención. Y aquí los hemos clasificado también por lo que declaraban también en el propio discurso en términos a favor, neutros y en contra. Los términos en contra, que son estos que están en rojo, en las viñetas rojas, enfatizan el carácter mercantilista de la acción, como el caso de vientres, pero al mencionar alquiler, etcétera, y también la noción de la explotación, ¿no? Madre explotada, compradores de bebés, compradores que postulan a padres o directamente clientes, ¿no? En el caso de los términos neutrales, los hemos clasificado así porque, por un lado, utilizan a través de, generalmente, la noción de sustitución o de subrogación, que es un cultismo para sustitución, el hecho de que se produce una sustitución, pero se invisibiliza, digamos, a ese proceso. Y, por otro lado, se menciona todavía la noción de maternidad, es decir, se le concede el estatus de madre a la persona que gesta, ¿no? Madre gestante, madres por subrogación, etc. Y los términos que proponen una orientación más a favor de la gestación subrogada eliminan toda referencia a maternidad, a madre, y emplean la noción de sustitución o de subrogación. Entonces tenemos mujer gestante, subrogada, familia de intención, etc. Entonces, en este sentido, ya en estos términos ya veíamos cierto posicionamiento, pero donde identificamos un claro posicionamiento a favor o en contra fue en los términos, en los hiperónimos que se utilizan para denominar el proceso, ¿no? Y aquí ya hemos encontrado en el discurso militante toda una diversidad de términos: trata de bebés, explotación reproductiva, biocolonialismo, proxenetismo reproductivo legal, compra de bebés e industria de la reproducción, que enmarcan esta práctica dentro de una práctica de explotación y de mercantilización del cuerpo de las mujeres y de los niños, ¿no? Y, sin embargo, en el discurso militante a favor, el encuadre que más se encuentra es el de presentarlo como una técnica de reproducción asistida, ¿no? Novedad tecnorreproductiva, técnica de reproducción asistida. Bien, esto lo vamos a pasar porque es demasiado lento. Y bueno, y también en el discurso militante vemos cómo se genera esta disputa terminológica, ¿no? En la que muchas webs incluyen incluso glosarios en los que se proponen una serie de términos y se rechazan otros, ¿no? Como en este caso, en la web de la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad de Sustitución, que agrupa un conjunto de asociaciones feministas. Judith, dale, por favor. Se rechaza el término padre de intención porque ser padre supone el nacimiento de un bebé, por lo tanto ellos todavía no son padres, y la intención no crea a los padres. Y, sin embargo, se propone el caso de padres comitentes o clientes directamente, porque enfatiza el carácter mercantil del proceso. Y, por otro lado, Judith, si le puedes, en el lado de la disputa terminológica, en los sitios web a favor, se proponen el uso de... Otra vez, por favor, clic.
de gestación subrogada o de gestación sustitución y se rechazan los términos de madre, maternidad, encargo o alquiler porque no se aplican a las personas involucradas, ¿no? Entonces, en este sentido ya vemos cómo hay un uso militante y una defensa de determinados términos en favor de otros, ¿no? Pasamos a la segunda etapa. Les quiero mostrar un poquito la plataforma que utilizamos, se llama Atlas-T. Aquí en el lado izquierdo nosotros podemos ver el corpus, ¿no? Por gestación subrogada es nuestro código y están los diarios que utilizamos. Hemos dicho que son diarios generalistas españoles. Después en la columna del medio vemos los grupos de categoría. En este caso está seleccionado proceso. El proceso que contiene aquí las categorías que empleamos para la selección del corpus, ¿no? Gestación por sustitución. Los que tienen el puntito verde son los que utilizamos y los que medimos en primer lugar, y los que tienen el puntito blanco son los que fueron apareciendo. Nosotros aquí podemos ver entonces la frecuencia neta del uso de estas variantes por el número de citas que fuimos recogiendo. Judith, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de marco neutral, que está seleccionado en la imagen, que estaba compuesto por 4 subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, el marco neutral tenía los usos que estaban asociados a antecedentes o a destacar el impacto mediático del uso, o sea, del evento que tiene como hecho central la gestación subrogada, o la idea de reapertura del debate y la idea de vacío legal, que todos estos elementos como vacío legal, antecedentes, impacto mediático y reapertura lo hemos calificado como neutral, ya que se procuraba no tomar posición, sino que hacer un encuadre en el que se podía apreciar una equidistancia, de alguna manera, ¿no? Alguna equidistancia entre una visión positiva y una visión en contra. Lo mismo hemos hecho para marco en contra y marco a favor. Judith, por favor. Acá vemos, vuelve un poquito. Aquí vemos cómo se trabaja la cita, ¿cierto? Y su calificación, por un lado, el uso de la variante y el marco. Ya, Judith. Pasamos entonces. Aquí tenemos los primeros resultados. Vemos que gestación subrogada es el término más empleado, el 68%, le sigue vientre de alquiler con 16%, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Maternidad subrogada, gestación por sustitución, y algunas aquí abajo con muy poquita representación. Nosotros identificamos 2.324 usos incluidas todas las variantes. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De usos que son más, podríamos decir, donde hay usos menos comprometidos y usos más comprometidos. El primero, Ana Obregón se está encargando, según sus propias palabras, de llevar a cabo los últimos deseos de su hijo. Así le ha convertido en padre, recurriendo a la gestación subrogada en Miami, una decisión que generó numerosas críticas y reabrió el debate sobre el vientre de alquiler en nuestro país. Ustedes ven aquí cómo hay un uso de estos dos términos como sinónimos. Sin embargo, vemos que el diario intenta hacer estas dos, de mencionar estas dos formas de denominación, porque contribuye de alguna manera a generar o empezar a abrir una polémica. El segundo es Alegría califica de imagen dantesca la imagen de Ana Obregón. No es una gestación subrogada, es un vientre de alquiler. Aquí vemos una disputa más clara sobre la denominación, y en el tercer ejemplo dice: en contra de expresiones manoseadas, falsas e irrespetuosas con las mujeres como vientres de alquiler, la gestación subrogada en la que creemos es altruista. Podemos ver entonces otro uso comprometido del término. Pasemos, Judith. Acá
podemos destacar los encuadres. Hemos identificado 30 encuadres, 30 marcos, ¿no? Aquí solamente tenemos algunos, los principales, y vamos a describir brevemente algunos ejemplos. El marco más frecuente es el de la ilegalidad. Judith, por favor. Con un 12%, le sigue impacto mediático, que es característico de la prensa. No podríamos decir, o sea, podemos calificarlo como neutro, ¿cierto? Está muy asociado al discurso de la prensa porque se refiere a lo que produjo, ¿no?, este tema en la prensa en general. El primero, ilegalidad, dice: la ley de técnica de reproducción asistida de 2016 deja determinantemente claro que cualquier contrato en el que se acuerde una gestación por sustitución con o sin precio será nulo de pleno derecho. Este fue el marco dominante y parece muy razonable porque los periodistas se encargaron de situar este tema en general. El impacto mediático, dice: este miércoles la actualidad informativa pasa por el mundo del corazón, después de que la revista Ahora haya roto todas las portadas de la prensa con la noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón. Pasemos al siguiente ejemplo, Judith. Este es uno el encuadre de la regulación, que aquí podemos apreciar que todo solicitud de regulación está normalmente acompañada de un intento por regular a favor de la gestación subrogada. Dice: tarea apremiante del Poder Legislativo es acabar cuanto antes con el incomprensible vacío normativo que en nuestro país respecto de la gestación subrogada, lo cual nos ha impedido el recurso de los vientres de alquiler, ilegalmente dentro, ilegalmente fuera, por parte de ciudadanos españoles que lo han necesitado. Ustedes ven que una posición en la que se solicita la regulación es una posición a favor. Pasemos, Judith, a ver 3 ejemplos más, por favor. El de mercantilización, que nosotros lo podemos asociar al discurso militante feminista, dice: la maternidad subrogada es problemática porque pone sobre la mesa un modelo liberal en el que quien tiene dinero puede llegar a comprar bebés y esto se convierte en un trabajo para mujeres sin recursos, advierte. O el marco también que lo podemos asociar al discurso militante feminista en el que se destaca la explotación y la desigualdad, dice: en la gestación por sustitución existe un aprovechamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad, las cuales corren el riesgo de padecer secuelas biológicas, psíquicas y emocionales. Y el marco del deseo, que es muy frecuente dentro de las variables asociadas o de los marcos asociados a favor, dice: tras la muerte de su hijo Alex y sus padres, la sonrisa ha vuelto a la vida de la actriz después de haber encargado una niña a un vientre de alquiler por medio de una agencia de Miami especializada en cigüeñas. Como ustedes pueden ver, se justifica a través del deseo como una forma de naturalizar, aceptar la idea de una gestación subrogada. Pasamos a la siguiente. Podemos ver que tenemos entonces un 40% de marcos en contra, 26% neutro y 33% a favor. Considerando todo lo que hemos dicho, hay que valorar estos resultados de manera con cierta precaución, ¿no? Porque cómo se valora estos resultados, por ejemplo, el en contra involucra no solamente un posicionamiento en contra de la gestación subrogada, o no necesariamente, ¿cierto? Porque en el marco de la avanzada edad de Ana Obregón, se cuestiona en muchos casos no la gestación subrogada propiamente tal, sino que el hecho de que no se tenga regulaciones o no se tengan precauciones como si existen con la adopción. Por ejemplo, que una persona de edad no puede adoptar porque no tendría las condiciones físicas o psicológicas para hacerse cargo de un niño. También creemos que la posición neutral es bastante compleja, porque normalmente en un contexto en el que una práctica es ilegal en el país, la posición neutral tiende a favor. Vamos a dejar esta interpretación hasta aquí. Pasamos a la correlación término-encuadre. Aquí tenemos en el lado izquierdo todos los términos
y están en color amarillo los neutros, en color rojo en contra y en color verde a favor. Podemos ver que hay términos como alquiler de úteros y alquiler de vientre que están usados 100% en contra, vientre de alquiler, maternidad subrogada y gestación por sustitución, con su respectivo porcentaje entre el 40 y el 60, son sobre todo en contra, gestación subrogada y subrogación fundamentalmente a favor, y gestación altruista y subrogación gestacional 100% a favor. Podemos ver una correlación entre el término y el encuadre. Pasemos, Judith. Aquí el posicionamiento del diario a través del encuadre lo podemos ver así, ¿no? Vemos que el diario.es y El País, que podríamos atribuir una visión un tanto más progresista, tienen los mayores porcentajes en contra, ¿no? Después tenemos La Razón y El Mundo como representantes de este mundo conservador, con altos porcentajes en el a favor, y destacamos El Español con un 47% en la posición neutral, que podríamos calificar con un perfil un poco más sensacionalista. Tenemos también La Vanguardia o el ABC con unos perfiles específicos, pero hemos destacado solo algunos. ¿Podemos pasar, Judith? Aquí podemos ver el posicionamiento de los diarios a través de la elección terminológica. Vemos cómo El País en un 70% utiliza vientre de alquiler, y el que le sigue es el diario.es con un 25%, y esto está claramente asociado a que en el diario El País hay un posicionamiento. De hecho, nos encontramos con la editorial el artículo editorial donde ellos plantean que le van a denominar vientre de alquiler porque realmente ellos consideran que esa es la manera de nombrarlo. Podríamos asociarlo a una tendencia algo más progresista. Por otro lado, tenemos el diario El Español con alto, y El Confidencial con altos porcentajes de uso de gestación subrogada, que podríamos decir caracteriza la tendencia conservadora. Hay otras cosas que nosotros podemos observar, pero en honor al tiempo lo dejamos ahí. Pasemos, Judith. Vamos acercándonos a las conclusiones. No sé si las quieres plantear tú, Isabela. Bien, tenemos unas pequeñas conclusiones sobre nuestro estudio y unas conclusiones sobre la perspectiva del análisis del discurso que las va a mencionar Cristian después. Entonces, la primera conclusión es que el discurso militante feminista no se refleja apenas en el discurso mediático, ¿no? Hemos visto que hay algunos encuadres, hay algunas voces del feminismo, pero en general la prensa ha optado, al menos en la prensa española generalista, ha optado por enfatizar otros encuadres más relacionados con posturas neutras o directamente con posiciones a favor, ¿no? Luego, en relación con la estabilización de todas estas variaciones terminológicas, podemos observar que el término gestación subrogada se ha instalado como el término neutro, ¿no? Es decir, es el término que se emplea de forma más mayoritaria. Y, sin embargo, vientre de alquiler es un término que, a pesar de que tiene una clara connotación negativa, también se emplea mucho tanto en encuadres a favor y en contra, porque creemos que también contribuye un poco a la polémica, ¿no? Es decir, es un término que llama la atención y, por lo tanto, sirve para atraer audiencias, ¿no? En cualquier caso, también observamos que la prensa explota la polémica, ¿vale? Y presenta ambas posturas como si fueran equidistantes, lo cual a nosotros nos parece grave, dado que la gestación subrogada es una práctica ilegal en España, ¿no? También, gracias a este análisis discursivo en el que fuimos identificando los encuadres, no de la noticia en general, como se ha hecho en otros estudios, sino de la enunciación, del enunciado en concreto, hemos podido identificar una correlación entre la polaridad positiva o negativa del término y el encuadre en el que se enmarca, ¿no? Y también, gracias a eso, hemos podido asociar estos distintos usos de los términos y de los encuadres a unas diferencias entre periódicos, que aunque no son evidentemente tajantes, sí que podríamos hablar de, a pesar de que el ecosistema mediático en España está muy derechizado, ¿vale? Sí que podríamos decir que los diarios más generalistas, más progresistas, como sería el diario.es o El País,
muestran encuadres más en contra y otros diarios conservadores como La Razón o El Mundo muestran encuadres más a favor. Judith. Bueno, en relación a la consideración de la perspectiva discursiva en el estudio del léxico, podemos señalar que se aprecia el valor performativo del uso de los términos. Aquí hemos visto los términos y cómo son elegidos o son usados, también con una característica similar a lo que se hace en el discurso militante, ¿no? Se toma posición con el uso de determinados términos. En ese sentido, podemos decir que la selección terminológica establece una forma de relación entre las partes, ¿no? Yo tomo posición al elegir determinados términos. También se evidencia el rol de los géneros discursivos en la construcción de sentido. Vemos cómo en los sitios web o cómo dentro del discurso de la militancia hacia sus propios audiencias tienen otros usos distintos a los usos que se pueden hacer en la prensa. También se evidencian las condicionantes sociales del uso de los términos. En términos de producción, circulación y recepción, vemos cómo la prensa en general tiene un comportamiento conservador. Hemos dicho que el ecosistema de medios español está derechizado, o podemos decir, domina las voces conservadoras, y eso se refleja en esta muestra que nosotros hemos presentado. En ese sentido, también podemos afirmar que la prensa no es neutral en el tratamiento de estos temas éticos. La prensa toma posición y que ha quedado bastante en evidencia en este trabajo. Es por eso que hay que tener cuidado cuando nosotros tomamos a la prensa como referente para validar o evaluar la consolidación de usos terminológicos, porque hemos visto en este trabajo y en otros trabajos similares cómo la prensa no es un reflejo general de los intereses o los valores o las creencias de la población. Hasta ahí creo que podemos dejar esto y pasar a las preguntas o comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es de agradecer que hayáis hecho también los breves apuntes, ¿no? de bibliografía de autores, porque sí hay personas que trabajan aquí más en discurso y la tienen más a mano, pero los que trabajamos en léxico igual esta síntesis nos ha ido muy bien y sobre todo a los estudiantes, sin duda. Y luego haberlo llevado a un terreno tan práctico de un ejemplo y habernos mostrado las tripas del análisis, porque esto ayuda mucho a entender esta parte más teórica, ¿no? Cómo se traduce y hasta dónde nos puede llevar. Bueno, tenemos todavía un rato. Yo os había pedido que estuvierais, por favor, hasta las 11. Si tuvierais unos minutos más disponibles, no sé, vosotros nos lo vais a decir, pero ahora abriríamos las preguntas para que podamos empezar el debate. Tenemos ya a Luis. Por suerte tenemos disponibilidad, así que encantados. Disculpad porque nos extendimos un poco, también por los problemas técnicos del principio, pero nosotros encantados de poder ahora discutir y aprovechar esta instancia, que es la más interesante de muchas veces de las presentaciones, ¿no? La discusión. Pues vamos a empezar con Luis de Izaguirre y luego Elizabeth Mitch, que nos ha pedido la palabra también. Luis. Una prèvia. Cristian, ¿me entenderías en catalán? Creo que sí. Si no pregunto. No te respondo yo, Luis. Lo pruebo. No, aviam, em va sorprendre el títol, que no sigui neutral. He vist altres comunicacions sobre el tema que desdoblen, que presenten els termes
parlen de gestació subrogada / ventres de lloguer per no prendre posició. Llavors, no sé si aquest tema us ha preocupat, m'agradaria saber-ho. Després, has parlat d'una filla que, per sort, sembla que dorm tranquil·la. Us heu vist obligats en alguna publicació a fer un disclaimer dient que no heu recorregut a la gestació subrogada perquè no es vegi que teniu partidisme? Encara una altra cosa. Jo he vist a Twitter molta més bel·ligerància que la que heu mostrat vosaltres a la premsa. Us plantegeu la possibilitat d'obrir la vostra recerca, ampliar-la rastrejant? Us poso un exemple. Jo ara mateix he trobat, l'he posat en el xat, si voleu clicar-hi, jo he trobat posicions molt militants que parlen d'incubadores humanes. I crec que vosaltres aquest terme no l'heu trobat a la premsa. Per tant, seria una evidència de que es podria ampliar l'anàlisi en aquelles xarxes on la gent, primera, se sent més lliure de dir les coses i, en segon lloc, no té un filtre com pot tenir la premsa en l'editor, el defensor del lector, el que sigui. Llavors, en aquest sentit, també potser alguns dels diaris que heu analitzat, les notícies accepten comentaris dels lectors. I no sé si us ho heu mirat, però normalment jo, a la premsa que segueixo, quan es permeten comentaris dels lectors, solen ser molt més militants i sol haver-hi més controvèrsia. Bé, ara ja pots parlar una hora més, Gràcies. I molt interessant i molt content de retrobar-te i de veure't amb aquesta cara de felicitat. Muchas gracias, Luis. Sí, bueno, has planteado, bueno, primero, nosotros no somos del colectivo de familias de intención, ¿vale? Y efectivamente, nos hemos planteado mucho, hemos discutido mucho sobre cuál es el término que íbamos a utilizar, ¿no? Y al final optamos por gestación subrogada porque es como hoy en día ya es el término como más mayoritario, ¿no? Y también un poco por lo que vimos en la prensa es el que más se usa. También, claro, nosotros como analistas intentamos ser objetivos, pero en un tema así es difícil ser objetivo, ¿no? Sobre todo cuando partes o sea, la motivación de este análisis partió del análisis del discurso militante feminista, ¿no? Y entonces, porque ese es el con el que nosotros nos sentimos más identificados en este tema y en muchos otros temas, ¿no? Y al final, pero bueno, efectivamente, decidimos eso, utilizar gestación subrogada también porque, claro, vientre de alquiler tiene una connotación bastante negativa y que incluso muchas feministas también no están totalmente de acuerdo con este término. Dicen que es el menos malo, ¿no? Porque al final también por esta metonimia se le quita un poco la agencia a la mujer, ¿no? O sea, al final es también un poquito el denominar a una mujer vientre también es un poquito problemático, ¿no? Desde el punto de vista también del propio feminismo, ¿no? Pero bueno, sí, y en relación con lo de el discurso más militante, claro, nosotros lo que queríamos era, o sea, partimos del análisis del discurso militante para identificar la terminología, pero claro, luego en el de la prensa seleccionamos los términos más frecuentes, porque fueron también los que iban a tener un poquito más de cobertura en la prensa. Pero sí, claro, hay muchos otros términos como el que tú mencionaste de incubadora humana, proxenetismo reproductivo legal, biocolonialismo, es decir, muchos otros términos que tienen una carga mucho más negativa y mucho más militante. Y por el lado también del discurso a favor también hay mucha militancia. Es que es un tema muy candente. Y en relación con los comentarios de las noticias, ahí no sé si Cristian puede comentar algo, porque él se ha dedicado mucho a estudiar los comentarios de las noticias, pero en este caso los decidimos omitir. No sé si tú quieres comentar algo, Cristian. Lo que quería decir es que hay que considerar que siempre el poder es amable
Y una de las maneras que se tiene para poder influir, la manera más eficaz es parecer neutral, ¿no? Es lo que hace la prensa. Parece neutral citando unas voces y citando otras voces. Entonces también esto de parecer neutral es una estrategia que se adopta, ¿no? Cuando uno quiere favorecer una determinada posición. Por otro lado, lo de los comentarios de los lectores es sumamente interesante, pero requiere otro diseño, ¿cierto? Y los volúmenes con los que uno puede trabajar son distintos. Habría que focalizarse en los comentarios y sin duda que se pueden encontrar cosas interesantes porque finalmente es una especie de estudio sobre el efecto perlocutivo de la noticia, ¿no? Es de los pocos lugares donde nosotros tenemos para estudiar qué efecto tiene la noticia si nosotros nos concentramos en el número de comentarios y los tipos de comentarios que genera, aunque siempre con la precaución y la prevención de que el discurso que se genera en redes sociales, dirigido a comentar noticias, siempre es más extremo, ¿no? Porque para poder ser algo o ser alguien en la red hay que ser exagerado, ¿no? Hay que distinguirse. Entonces, lo que tiene la lectura de comentarios en la prensa es que priman los discursos extremos, y eso también se tiene que tomar en cuenta para hacer una adecuada ponderación del contenido. Eso. Damos la palabra a Elizabeth Misch. Sí, gracias. Hola, bueno, muy interesante. Muchas gracias por esta presentación. Quería preguntaros acerca de cuando presentasteis digamos, la base teórica, hablaste de un autor que no conozco, Palomero, ¿no? Pero sobre las motivaciones ideológicas en la variación terminológica y su enfoque argumentativo, ¿no? Si mal no entiendo. Y hablasteis de la retórica que utilizaba el concepto de topos para analizar digamos, el sentido, ¿no? O cómo se pasa, digamos, de una premisa, digamos, a una conclusión. Mi pregunta es, ¿por qué no nombráis a Ducrot y toda esta, digamos, teoría que se basa justamente sobre estos marcos, ¿no? Sobre el topos y el enfoque argumentativo, el sentido? Me quedé así un poco sorprendida, nada más. Lo único que no entendí es por qué no nombráis a quién, dijiste. A Ducrot, Oswald Ducrot y Jean-Claude Gascombre, que justamente han trabajado mucho en la perspectiva argumentativa y del topos. Sí, solamente porque queríamos hacer referencia a este trabajo en concreto sobre terminología. Como no nos focalizamos en el trabajo argumentativo, porque sí. Para mí el marco de referencia de la argumentación es Toulmin, ¿no? Y él es el que presenta esta idea de ley de paso. Lo que queríamos destacar es simplemente que cuando el argumento no requiere explicación, cuando cuando se manifiesta de mejor manera el marco ideológico en el cual se está operando, ¿no? Entonces quisimos hacer una referencia a ese trabajo como un trabajo que ha explorado esa dimensión de la relación entre el estudio terminológico y el análisis del discurso, pero sin duda faltaría profundizar en ese ámbito, partiendo de Toulmin, para sacarle más provecho a ese trabajo. Vale, de acuerdo, era justo para entender un poco las motivaciones. Bueno, se ha hecho últimamente trabajos, no tanto por Ducrot, porque ya es muy mayor, sino por Marion Carrel, sobre cierta terminología desde un punto de vista de la semántica argumentativa. Pero nada más. Bueno, era para entender un poco vuestras motivaciones. Gracias.
Gràcies a tu, Elisabet. Mercè, i després tenim dues paraules demanades pel Iago i la Marta. No sé si hi ha algú altre que voldrà parlar, però de moment la Mercè. Bé, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha gustado mucho, muy interesante. Y yo tenía una pregunta que va un poco más allá de la comunicación exacta y de la investigación que habéis hecho. Porque en un par de ocasiones habéis comentado que en estos estudios sobre ideología, uno de los elementos relevantes también son los vacíos, ¿no? No decir. Y esto me preocupa especialmente desde el punto de vista metodológico, es decir, cómo descubrir estos vacíos, ¿no? A mí me ha interesado la ideología también en el ámbito de la lexicografía, de los diccionarios. Estuvimos trabajando con Mariona Arnau, pero lamentablemente ha abandonado la tesis y allí se ha quedado, pero ella, las primeras conclusiones a las que llegó precisamente era que las marcas ideológicas más fuertes en lexicografía era no hablar de, no introducir según qué. Entonces esto produce un problema, es decir que, claro, lo que ha planteado Luis, ¿no? Si tienes más militancia en según qué fuentes, bueno, tú puedes ir a buscar esas otras fuentes para ampliar corpus, pero cuando lo que detectas es que no se habla o no se utiliza o no hay voces, ¿dónde se van a buscar? ¿No? Este es el tema. Sobre todo yo lo planteaba en temas que no son donde esta idea que habías dicho del cambio de paradigma que ha pasado de alguna manera con el nuevo feminismo, etcétera, que no se da en otros ámbitos, ¿no? Mucho más, por ejemplo, en las economías, ¿no? Hay muchos discursos económicos, de economías alternativas, de economías de decrecimiento, pero ni la prensa los recoge, excepto que hagan una entrevista a un especialista universitario de un tema, pero normalmente esto no aparece, ¿no? Este es un elemento. Ligado con esto, que me preocupa, cómo ir a buscar estos vacíos que se ven, ¿no? En lexicografía, claro, podemos comparar diccionarios, pero si todos siguen una determinada línea, pues poco lo puedes hacer. Desde el punto de vista de la metodología comparativa, lo tienes mal. Y desde el punto de vista de la constitución de corpus, siempre te quedan corpus desequilibrados, es lo que quería decir, al menos por las frecuencias. Otro de los elementos ligado a esto que os quería comentar, a ver cómo lo veíais, era la prensa como elemento de contradicción. Porque, claro, esta búsqueda, como decía ahora muy bien Cristian, ¿no? Que es aparente, de esta neutralidad aparente. Yo invito a 4 tertulianos de distintas orientaciones, pero al final el mensaje queda claro, al final de la tertulia, o presento un artículo y doy voces de 2, pero al final mi terminología, mi manera de enfocarlo da la clave sobre por dónde voy. Es una falsa neutralidad, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa en esto de la prensa es las contradicciones, ¿no? Te puedes encontrar en un periódico hablando de sostenibilidad y de desastres de medio ambiente una actitud neutra o tendente a favorecer este discurso conservador desde el punto de vista del medio ambiente y al lado, en la página de después, pues ampliaciones de aeropuertos, con turismo masificado, etcétera, es decir, hay contradicciones entre las posiciones dentro del mismo periódico que a veces no se pueden controlar, pero esto es un comentario ajeno, ¿no? Lo que os quería plantear era esto, el problema metodológico de las voces que sabemos que están, pero que o son minoritarias o no sabemos cómo representarlas. Y luego un comentario muy breve sobre cómo habéis caracterizado a la prensa, porque en este tema me ha parecido muy interesante. Habéis calificado la prensa española mayoritariamente de conservadora. Yo creo que en este tema no es tanto el discurso conservador, que estaría más relacionado con la religión y con no hacer nada en este sentido, sino con el ultraliberalismo, que yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y por eso me ha llamado la atención incluso la posición así como más mediada de La Vanguardia, que siempre se ha considerado un periódico muy conservador, pero seguramente no tiene un discurso tan ultraliberal como, por ejemplo, El Mundo.
y por eso aquí los cambios se pueden ver. Nada más, me ha gustado mucho. A ver qué opináis de este tema de los vacíos. Bueno, voy a tratar de plantear un par de ideas y después le doy la palabra a Isabela. En primer lugar, nuestro trabajo partió del análisis de sitios web de páginas militantes, ¿no? Y vimos una proliferación de términos ahí, ¿no? De hecho, contrasta, ¿no? hasta en el tamaño de la viñeta la cantidad de términos que se utilizan en el discurso militante feminista para referirse a los distintos como rasgos o características que tiene el proceso y también los participantes. Entonces, la única posibilidad que nosotros teníamos de ver la ausencia, digamos, o de evidenciar el vacío, era contrastando con el discurso militante. Hicimos un análisis asimétrico porque, por un lado, tenemos un conjunto pequeño de discursos militantes y un gran volumen de discursos de la prensa. Entonces, una manera de enfrentar esta idea de lo no dicho está en que buscamos, este trabajo puede seguir y de hecho tenemos no solamente la caracterización del proceso, sino también de cómo se denomina a las madres, a los padres de intención y saber avanzó algo con los hiperónimos, ¿no? Cómo el hiperónimo puede ser más sensible todavía ideológicamente. Eso por un lado. Por otro lado, sutilmente hablamos de pluralismo como un ideal democrático. Aparentemente la única manera que tenemos de medir o de caracterizar el rol de la prensa sería a través de la idea de pluralismo que se ha estudiado desde un punto de vista interno y externo, ¿no? Cómo el ecosistema de medios puede reflejar distintas visiones o cómo dentro de un mismo medio se pueden reflejar distintos puntos de vista. Y ahí es característico esta contradicción. La única manera de poder hacer observaciones desde el punto de vista del pluralismo sería con una manera de una selección de corpus muy estricta y amplia. Nosotros no podemos hacer muchos apuntes aquí sobre pluralismo porque no tenemos absoluto control de cómo seleccionamos los artículos de prensa porque está mediado por factiva. Pero para poder hacer una evaluación sobre pluralismo, ¿no? Tendríamos que tener dos cosas. Por un lado, identificar las voces que hablan en cada diario, porque por un lado está el autor, por otro lado están las voces citadas, y por otro tener mayor control de la selección del corpus. Entonces, ¿cómo yo resuelvo, cómo yo avanzo en esta idea de la ponderación del discurso de la prensa? Es a través de la noción de pluralismo en distintos niveles, ¿no? Considerando el ecosistema en general y tratando de salvar la selección del corpus con criterios ojalá censales respecto de un tema en un tiempo determinado. Y en relación, rápidamente para darle la palabra a Isabela, a la categorización de los diarios, claro, es un problema enorme y tienes toda la razón de que la característica principal puede ser el neoliberalismo que domina en la prensa. De hecho, las voces de las agencias o las voces de las clínicas tienen un gran impacto. Yo he estado trabajando otro tema sobre inteligencia artificial y nosotros ahí podemos ver también cómo las voces que acceden, porque no solamente los puntos de vista, sino también registrando qué voces participan, cómo determinados diarios le dan mayor espacio a voces de la empresa privada o incluso cómo es la empresa privada la que domina el debate ético en cierto aspecto. No me quiero extender. Sí, yo muy brevemente voy a retomar el tema de los silencios, que a mí me parece súper interesante y súper relevante, sobre todo cuando estudias, en este caso, el discurso feminista, porque por definición la voz de las mujeres
si por algo se caracteriza es por haber estado silenciado, por no haber estado presente, ¿no? Entonces ahí sí que supone un desafío metodológico que, claro, que nosotros hemos intentado salvar analizando primero este discurso militante, pero luego cuando ya llegas al corpus y ya ahí ya ganan las frecuencias. Entonces, claro, al final te quedas con los términos más frecuentes y evidentemente que los más militantes quedan, o sea, se quedan fuera del análisis porque claro, en términos de frecuencia no pueden competir con los otros, ¿no? Pero sí, ahí yo creo que se necesitan pues otras metodologías, más de las ciencias sociales, más cualitativas, más de preguntar directamente a las personas y no tanto de analizar los textos, porque efectivamente ahí lo que nos encontramos muchas veces es con que no están, ¿no? Efectivamente. Pero muy interesante, muy relevante esa pregunta, me parece. Molt bé, i ara donem la paraula als estudiants, el Diego Soler i la Marta García, que estan tots dos de becaris a l'Observatori de Neologia. Hola, bueno, primero de todo, daros las gracias por la presentación porque nos ha parecido muy interesante y entonces, bueno, primero de todo lo que queríamos hacer era más un comentario general porque nos ha llamado mucho la atención lo que habéis comentado del valor performativo de estos términos, porque justamente Marta y yo estamos haciendo desde el Observatorio de Neología un taller que lo hacemos en los institutos de Barcelona, que tiene que ver con los neologismos del catalán, con los temas de la igualdad de género, la identidad de género, la orientación sexual, temas así. Y justo una de las cosas en las que siempre intentamos hacer hincapié es esto que habéis comentado, ¿no? Que si no tenemos, o sea, que el hecho de tener un término para designar ciertas realidades ayuda mucho para poder identificarlas y luchar contra ello, ¿no? Es algo que, por ejemplo, justamente el ejemplo del mansplaining es un ejemplo que siempre incluimos en nuestras explicaciones para que los niños pues, de la ESO, de bachillerato y tal, entiendan esto, ¿no? Que la importancia de tener ese tipo de vocabulario para designar y luchar contra estos fenómenos, ¿no? Y luego Marta tiene una pregunta también. Sí, yo tengo una pregunta sobre algo que habéis comentado al principio, así muy de pasado, y es sobre cómo se enmarcan los textos producidos con inteligencia artificial en el campo del análisis del discurso. Porque al final son textos que no tienen un autor con una ideología ni un posicionamiento por lo menos consciente y tampoco se enmarcan en un contexto en el mismo sentido en el que un texto canónico se enmarca. Entonces, ¿hacia dónde está evolucionando el análisis del discurso con relación a este tema? Bueno, el estudio de los textos generados por el chatbot está por hacerse, ¿no? Un aspecto interesante que hemos empezado a estudiar es la idea de la antropomorfización del uso del lenguaje. Si nosotros esperamos que la calidad de un texto producido por una máquina se mida a partir de la comparación con un texto producido por un humano, nosotros estamos esperando que ese texto producido por una máquina tenga los rasgos del lenguaje humano, por extensión, ¿no? Los rasgos del humano. Y estamos estudiando cuáles son las limitaciones que tienen estos textos. Por ahora, imitan el comportamiento humano, imitan el lenguaje humano. Pero esto de que no tienen ideología, yo no estaría tan seguro porque los textos generados por máquinas tienen la ideología de los datos con los que fueron entrenados. De hecho, podemos decir que ChatGPT tiene una identidad así un tanto, podríamos decir de nuevo, conservadora o unas características que están en su diseño. Ahora lo que hay que trabajar en relación a los textos generados por ordenadores es qué hay de diseño, qué hay de sesgo, en el sentido de que hay de diseño, porque estas máquinas como ChatGPT tienen, el algoritmo tiene ciertos límites, ¿no? Temas que se pueden hablar y temas de los que no se pueden hablar. Y también tiene sesgos que está dado por
los datos con los que fueron alimentados. Nosotros estamos ahora tratando de hacer una investigación, pero para eso necesitamos que las empresas que generan estos textos nos expliquen bien cuáles son las condiciones de generación, ¿no?, de estos textos, para poder analizarlos y compararlos con otros textos generados por humanos. Para hacerlo breve, los estudios de los textos generados por ordenadores está por hacerse, y por supuesto que vamos a identificar la ideología, que es la ideología que quieren plantear estas empresas. Es inevitable que no tengan esta ideología, y yo creo que las pistas va a ser el diseño dado por los algoritmos y el corpus o la base de datos, ¿no?, los datos con el cual fue entrenado. No sé si contesté. Sí, yo quería comentar un poquito el primer comentario de Yago. Yo creo que lo que plantea Kerbera Torrecchioni del valor performativo del neologismo es muy, muy, muy relevante. A mí también me produjo un efecto de revelación, y sobre todo destacar que también esa revelación o ese primer valor performativo en el nivel ya solamente de la representación, ¿no? Es decir, el hecho de que tú seas capaz de nombrar algo ya le da un estatus de realidad que antes no tenía, ¿no? Y el hecho de que las personas se puedan sentir identificadas con esos conceptos es una primera, es ya en sí una manera de actuar, ¿no? Una manera es el primer nivel del acto performativo del neologismo, que me parece muy, muy interesante. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, así que vuelvo a daros las gracias de verdad a los dos, Cristian i Isabela, i a tots els assistents, moltes gràcies per ser aquí, per la paciència en els minuts inicials de problemes tècnics i també perquè es veu que l'enllaç que vaig enviar ahir doncs no funcionava bé. A partir d'ara li demanarem a l'Iago que els enviï, que segur que no genera errors afegits. Moltes gràcies a tothom i fins al proper seminari.